Seguramente ya sabías que el petróleo es un recurso estratégico y fundamental para la economía mundial. Solemos decir que es el motor que impulsa el desarrollo del capitalismo global. Pero, ¿qué pasa con el petróleo en Argentina? ¿Cuánto petróleo tenemos? ¿Qué provincias lo producen? El petróleo no es solo una forma de energía, sino también un motor de la economía mundial. Y obviamente también en Argentina. Su extracción y refinación genera empleo, inversiones y exportaciones, y reconfigura la relación entre el Estado, las empresas y los territorios. El geógrafo crítico norteamericano David Harvey nos dice que la explotación de petróleo es parte del proceso de acumulación por desposesión, en donde las grandes corporaciones globalizadas se apropian de los bienes comunes. De las 5 principales empresas globales que toman las decisiones estratégicas sobre el recurso, solo 2 pertenecen a estados nacionales, PetroChina y la más grande del mundo, Saudi Aramco, aunque cabe aclarar que en Arabia Saudita gobierna una monarquía, que en este caso serían los dueños de la empresa. Existe una discusión acerca de quién es el que debe poseer el petróleo, si las empresas con capitales del Estado o las empresas concentradas en manos privadas. Déjame abajo en los comentarios y abrimos el debate. Como vemos, este recurso tiene una importancia global total, pero antes de desarrollar su distribución en Argentina, deberíamos definir qué es el petróleo. El petróleo, al igual que el gas, son hidrocarburos, compuestos orgánicos que contienen una combinación química de carbono e hidrógeno. Estos hidrocarburos surgieron a partir de la descomposición de materia orgánica, bajo condiciones geológicas de mucha presión y temperatura. Es por eso que son conocidos como combustibles fósiles. Este proceso se mide en tiempo geológico, ya que ha durado millones de años. Al ser un proceso tan largo, se dice que estos recursos son no recabables y sirven de materia prima para nafta, gasoil y querosén. Y no solo eso, todos los plásticos que utilizas en tu vida cotidiana. ¿Viste todas las cosas que tenés enchufadas en tu casa? Bueno, esas cosas dependen de una fuente de energía. El petróleo es una de ellas y en nuestro caso es súper importante para la producción energética del país. Se conoce como matriz energética a la combinación de diferentes fuentes de energía y el peso o proporción que tiene cada una en la producción de la energía que consumimos. Argentina tiene una matriz diversificada. Esto significa que tiene muchas fuentes de energía, entre ellas las renovables, como la hidroeléctrica, la eólica y la solar. También tiene centrales nucleares, como las de Atucha 1 y 2, y embalse. Sin embargo, nuestro país todavía tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles. Es que el 85% de la matriz está compuesta solamente por petróleo y gas. Estas decisiones sobre la matriz energética responden a lógicas globales de producción, tal cual lo plantea el geógrafo Milton Santos. Según él, el mundo moderno está dominado por un medio técnico científico informacional, que estructura las relaciones económicas y territoriales. Na história da humanidade, houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por punhado de empresas que decidiram construir mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. La extracción de petróleo responde a lógicas de consumo globales relacionadas con la disponibilidad de energía y transporte lo más barato posible. Argentina cuenta con varias cuencas sedimentarias, donde se extrae petróleo y gas. Generalmente las clasificamos en convencionales y no convencionales, productivas y aquellas que todavía no están en producción. Entre las más importantes se encuentra la cuenca neuquina, la principal productora de petróleo del país, que abarca las provincias de Neuquén y parte de Río Negro y Mendoza, y también La Pampa. La cuenca de Golfo San Jorge, que se extiende por Chubut y Santa Cruz, es la más antigua de todas las cuencas y tiene una gran producción de hidrocarburos. La cuenca austral, ubicada en el extremo sur del país, posee areniscas que aportan petróleo y gas, y la cuenca cuyaña, en Mendoza y San Juan, de menor producción, pero con gran relevancia histórica. A estas se le suma la cuenca noroeste, en Salta y Jujuy, con una producción más limitada. Como vemos, el potencial productivo de Argentina es notable, ya que además cuenta con varias cuencas sin desarrollar. Las provincias petroleras han sido claves en el desarrollo energético del país, concentrando inversiones en infraestructura y refinamiento. Neuquén destaca por su liderazgo en la producción de petróleo no convencional, gracias a Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de shale oil del mundo. A lo largo de estas cuencas se han desarrollado polos industriales, redes de transporte y oleoductos que conectan los yacimientos con las refinerías y los centros de consumo. La geógrafa inglesa Doreen Massey
introduce el concepto de poder geográfico, señalando que la distribución de los recursos naturales no es solo un hecho físico, sino que además implica relaciones de poder. Las provincias productoras de petróleo en Argentina dependen de inversiones extranjeras y decisiones económicas que muchas veces se toman lejos de los territorios. También la actividad petrolera ha generado conflictos ambientales y disputas por la distribución de las regalías, es decir, de los ingresos que se extraen por producir petróleo. Una pregunta que siempre nos hacemos o me hacen los alumnos es: ¿qué pasa si encuentro petróleo en mi casa? O bajo el subsuelo de mi casa. Siempre les digo lo mismo, no se ilusionen. El petróleo en Argentina es propiedad del Estado. Su explotación se otorga, o las otorga el Estado, a empresas privadas o estatales. Las provincias son dueñas de los recursos naturales y establecen contratos con las empresas que van a operar en el territorio. Se llaman regalías al porcentaje de la producción que las empresas deben pagar al Estado provincial, representando una fuente clave de ingresos para las provincias productoras. En Argentina, el petróleo ha pasado de ser un bien estratégico estatal a un activo de mercado en la década de los años 90, y nuevamente un recurso clave en el marco de una política de soberanía energética. Tanto en Vaca Muerta como todos los yacimientos del país, opera una empresa de bandera conocida con el nombre de YPF. De bandera significa nacional. Seguramente alguna vez cargaste combustible ahí. En 1922, bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se creó la empresa YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a cargo de Enrique Mosconi, y se convirtió en la primera empresa estatal de petróleo del mundo. En 1992, en el marco de las políticas neoliberales menemistas, comenzó un proceso de privatización y transnacionalización. Inicialmente, fue convertida en sociedad anónima, y a partir de 1998 fue controlada por la multinacional Repsol, que reordenó el espacio productivo en función de sus intereses, con miles de despidos, desinversión en infraestructura y búsqueda de nuevos yacimientos. En el año 2012, el Estado argentino sancionó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y así recuperó el control mayoritario de YPF, expropiando el 51% del paquete accionario que poseía Repsol. Esta política tuvo que ver con el objetivo de reactivar la producción energética y fortalecer la soberanía sobre los recursos estratégicos. Como vimos, una de las principales cuencas del país es la cuenca neuquina. Allí se encuentra el yacimiento enorme de petróleo llamado Vaca Muerta. Este yacimiento se encuentra localizado principalmente en la provincia de Neuquén, aunque como es una formación geológica, se extiende también por Río Negro, La Pampa y Mendoza. Se trata de uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencional más grande del mundo. A diferencia de los yacimientos tradicionales, donde el petróleo fluye naturalmente hacia los pozos, en Vaca Muerta los hidrocarburos están atrapados en la roca y para extraerlos se necesita aplicar una técnica especial conocida como fracking o fractura hidráulica. El proceso comienza con una perforación vertical de varios kilómetros y la introducción de un conducto cementado. A través de ese conducto se inyecta agua, arena y aditivos químicos a alta presión, lo que genera pequeñas fracturas. La arena mantiene esas grietas abiertas, permitiendo que el petróleo y el gas fluyan hasta el pozo y sean extraídos a la superficie. En pocos años, esta técnica transformó la producción energética del país. En el año 2025, el 70% del gas y el petróleo producido en Argentina provenía de recursos no convencionales. 400.000 barriles diarios de Shell Oil produjo solo Vaca Muerta. Este crecimiento también impactó en las localidades cercanas, como Añelo, considerada la capital de Vaca Muerta. En pocos años pasó de ser un pequeño pueblo a un centro petrolero, con miles de trabajadores, nuevas viviendas, hoteles y servicios, pero también con problemas de infraestructura, aumento del costo de vida y presión sobre el ambiente. Como vemos, el petróleo en nuestro país ha sido considerado y sigue siendo considerado como un recurso geoestratégico. Su importancia ha impulsado el desarrollo económico, concentrando el debate entre su privatización y la necesidad de que sea explotado por el Estado, en busca de la soberanía energética. También ha generado cierto ruido en sectores ambientalistas, principalmente por la quema de combustibles fósiles, y su impacto en el calentamiento global, y por consiguiente en el cambio climático. Además de la necesidad de avanzar hacia una transición energética sostenible, ¿cuál crees que debería ser el futuro del petróleo en Argentina? Deja tu opinión en los comentarios, y si te gustó el video no olvides de suscribirte al canal, así me ayudas a seguir mejorando el contenido. Recordá que allá afuera hay un mundo por descubrir.